Bienvenido a nuestro canal. Tu momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza. Que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Alguna vez has sentido un vacío tan profundo en tu alma que ni el paso del tiempo ha logrado sanar? ¿Y si te dijera que existe una gracia tan inmerecida que puede reconstruir cada pedazo roto de tu historia? Traer paz a tus noches de desvelo y revelar un poder secreto que muy pocos conocen. Imagina un río de amor divino fluyendo por dentro de ti, capaz de borrar cicatrices emocionales, revivir la esperanza y cambiar tu realidad desde la raíz. Hoy descubrirás cómo esa gracia restauradora no es solo una idea abstracta, sino un poder real que el Espíritu Santo anhela derramar sobre ti. En este video encontrarás respuestas a enigmas que tu corazón ha susurrado en la oscuridad. Porque mis esfuerzos no logran llenar este vacío, ¿existe realmente un amor que no dependa de mis méritos? ¿Cómo abrazar esa promesa de sanidad que Dios tiene reservada para mí? A lo largo de los próximos minutos, te guiaré por un viaje donde exploraremos la palabra Efesios 2 a 8 a 9 y desentrañaremos un secreto oculto, la gracia que restaura. Reflexionaremos sobre cómo un encuentro real con ese amor inmerecido puede transformar tu manera de ver el pasado, vivificar tu presente y encender tu futuro con nueva esperanza. Te prometo que, si permaneces hasta el final, tu vida no será la misma. Descubrirás un tesoro espiritual que muchos han pasado por alto y comprenderás por qué la penúltima enseñanza de hoy puede ser la llave para desbloquear una bendición que llevas tiempo esperando. Antes de sumergirnos, comenta paz en Cristo, aquí abajo. Ese breve acto mostrará tu compromiso con la fe y encenderá tu corazón para recibir cada revelación. Dale me gusta a este video, así obligarás a YouTube a llevar este mensaje de gracia sanadora a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. Me llena de gozo que formes parte de esta familia de creyentes. Tu participación, suscribirte, dar like y comentar, no solo fortalece nuestra comunidad, sino que es un acto de adoración y obediencia. Muchas personas encuentran en este canal un refugio espiritual cuando no tienen una iglesia cercana. Por eso, te animo a involucrarte desde el primer segundo y a decir paz en Cristo cada vez antes de nuestros estudios. Ahora, prepárate. Vamos a abrir juntos el libro de Efesios y a dejar que la gracia restauradora hable directamente a tu vida. El manantial de la gracia, el fundamento divino de un amor inmerecido. Cuando cerramos los ojos al pasado y contemplamos nuestras heridas más profundas, podemos sentir que el desierto de nuestro corazón no tiene ni una gota de agua. Hemos buscado alivio en logros personales, en manos de amigos, en éxitos laborales, incluso en la aprobación de quienes nos rodean. Y aún así, la sed persiste. Sin embargo, justo en ese vacío, el Señor abre un manantial inagotable. La gracia pura, la gracia inmerecida. Al meditar en Efesios 2 a 8 a 9, comprendemos que no hay nada que podamos aportar para merecer ese torrente divino. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras. Para que nadie se gloríe, estas palabras no son un simple pasaje teórico, sino la llave que abre cada cerradura de orgullo, culpa y desesperanza en tu vida. Imagina tu alma como un terreno agrietado por las dificultades, la pobreza, el rechazo, la traición, los sueños rotos. Tal vez llevas cicatrices de un matrimonio fallido, de una amistad esclavizante o de un desamor que creyó enterrarte vivo. Esas grietas se extienden como ríos secos hasta que, de pronto, la lluvia de la gracia de Dios cae sobre ti.
No es una lluvia cualquiera, sino una tormenta de amor divino que inunda cada rincón. Suaviza los surcos del dolor y abre pozos de esperanza donde antes reinaba el desaliento. Te preguntas cómo este regalo puede transformar tu historia. Primero, la gracia redefine tu identidad. Ya no eres un esclavo de tus errores ni un rehén de tus fracasos. Eres un hijo redimido, un vaso valioso tallado por la mano del Maestro. Segundo, la gracia rompe la cadena de la condena. Ninguna culpa, pasada ni presente, puede retenerte bajo su yugo cuando la sangre de Cristo te ha limpiado por completo. Tercero, la gracia impulsa tu futuro. Ya no miras hacia atrás con temor, sino hacia adelante con confianza, sabiendo que Él tiene planes de bien para ti. Jeremías 29 minutos y 11 segundos. Quizá preguntes, si todo es por gracia, ¿cómo actúo en mi día a día? La respuesta se revela en la misma carta a los Efesios. La gratitud sincera y la fe viva generan frutos de obediencia, no para ganar el favor de Dios, sino porque nuestro corazón, rejuvenecido por su amor, desea corresponder. Es como un árbol que, al recibir el agua, no solo deja de morir, sino que brota flores y frutos que benefician a todo su entorno. Así tu vida, tocada por la gracia, se convierte en un testimonio vivo que alimenta a quienes te rodean. Reflexiona. Un momento, ¿qué agujero en tu alma podría ahora llenarse con este caudal divino? ¿Qué tristeza oculta se disiparía al entender que no necesitas justificarte, sino recibir un abrazo del Padre Celestial? Tal vez cargues hoy una herida que creías incurable, la traición de un amigo, la vergüenza de un pecado pasado, el dolor de una oportunidad perdida. Permíteme decirte, la gracia llega allí donde el juicio humano no se atreve a entrar. En la práctica, vivir en gracia implica reconocer tu dependencia de Dios en cada paso, aceptar tu valor intrínseco, no por lo que haces, sino por quien eres. En Cristo, extender perdón, porque quien ha sido perdonado abundantemente también libera. Caminar en libertad interior, sabiendo que la deuda quedó saldada en la cruz. Quizá te inquieta lo desconocido. ¿Cómo puedo recibir esta gracia de forma tangible? Durante este bloque, exploraremos testimonios bíblicos y ejemplos de creyentes que, al comprender la inmensidad del favor de Dios, vieron sus vidas renacer, desde el publicano en el templo hasta la mujer sorprendida en adulterio. Ellos no tenían méritos, solo corazones sedientos, y sin embargo, en un parpadeo, percibieron un cambio eterno. Mientras caminas conmigo en esta reflexión, quiero que visualices tu propia historia como un tapiz desgastado. Ahora, el taller de la gracia comienza a restaurar cada hebra. Vuelve a hebra la dignidad, recoloca los colores de la esperanza y fortalece las fibras de tu fe. Y cuando al final de este estudio entiendas la magnitud de este regalo, descubrirás que no solo puedes recibir, sino dibujar tú mismo nuevos patrones de vida, embellecidos por la mano de Dios. Al cerrar este primer tópico, te invito a llevar contigo esta verdad. Si existía un pozo seco en tu ánimo, la gracia ha llegado para colmarlo. No preguntes cómo vas a lograrlo. Él mismo es quien brota en ti. Mañana, en nuestro siguiente encuentro, continuaremos viendo cómo esta gracia activa un amor transformador en cada relación que tocas. Pero por ahora, siéntate tranquilo. Deja que estas palabras reverberen en tu mente y siente el murmullo del Espíritu recordándote: tú eres mi amado. En ti me complazco. La parábola del Hijo Pródigo, el abrazo del Padre que todo lo perdona. Al imaginarse el desierto interior de un corazón herido por la culpa, surge en nuestra mente la figura de un joven que lo perdió todo y regresó solo con el peso de sus errores. La parábola del Hijo Pródigo no es solo un relato culturalmente famoso, sino un espejo en el que podemos mirarnos cada uno de nosotros cuando hemos malgastado los dones recibidos, abandonado el buen camino o creído que la gracia tenía límite. Así como en el manantial de Efesios, la fuente de la gracia brota a pesar de nuestra indignidad. Aquí descubrimos a un padre que corre sin reservas para abrazar al que regresa, con el corazón lleno de vergüenza. Leamos el pasaje. Y levantándose fue a su padre. Mas cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello.
y le besó. Lucas las 20. Esa carrera, ese abrazo improvisado y ese beso incondicional son la imagen más viva de la gracia que no espera merecimientos ni pruebas de arrepentimiento perfecto. Reconocer el abismo interior. El pródigo, seducido por la idea de autonomía, exigió su herencia y se marchó a un país lejano. Allí derrochó todo en placeres, amistades vacías y decisiones impulsivas. Quizá ahora tú rememoras experiencias similares, un proyecto abandonado, una relación dañina o el instante en que creíste que tu vida valía menos que una oportunidad descartada. Esa sensación de haber perdido la identidad propia, de estar en un país extranjero, es más común de lo que pensamos. Cuando entramos en ese territorio, el orgullo grita que podemos resolverlo solos y el miedo nos susurra que ya no queda camino de vuelta. Pero la historia celestial nos asegura lo contrario. Siempre existe un puente entre nuestro estado de ruina y el corazón de Dios. La lección del silencio, el despertar del deseo de volver en él. Momento más bajo, cuidando cerdos y sufriendo hambre, el hijo pródigo recordó su hogar. No fue una epifanía mística, sino una necesidad práctica. Él se dio cuenta de que, incluso los jornaleros de su padre comían mejor que él, a veces. La gracia no actúa con tambores celestiales, sino con el llamado sencillo de reconocer que, en Dios nuestras necesidades más profundas tienen respuesta. Quizá hoy el Espíritu susurra en tus pensamientos. Regresa, y no se trata de un mandato legalista, sino de una invitación a reencontrar tu lugar seguro. Esa voz tan suave puede pasar inadvertida ante el estruendo de culpas y reclamos internos, pero cuando la escuchas, nace en ti un deseo sincero de voltear los ojos hacia el hogar del amor. La magnitud del perdón, mayor que la ofensa antes de llegar a la puerta. El padre vio a su hijo a lo lejos. Esa mirada no era curiosidad, sino anticipación gozosa. El perdón que Dios ofrece no tarda en llegar. Él te observa, no con reproche, sino con un deseo profundo de restaurar tu dignidad. El Padre no exigió explicaciones, no impuso condiciones. Simplemente ordenó al servicio que trajera el mejor vestido, un anillo y calzado, símbolos de asiento en la mesa y autoridad reencontrada en tu vida. La gracia que restaura obra de igual manera. Tus peores decisiones no son más poderosas que el amor que te define como hijo o hija de Dios. Hoy, a pesar de lo que hayas hecho, Él ya ha preparado la bienvenida. Tu pasado no determina tu futuro. La gracia predetermina tu redención. El desafío de vivir como hermanos en gracia mientras el padre organizaba la fiesta. El hijo mayor regresó del campo y se indignó al ver los privilegios otorgados al pródigo. Esta escena revela un peligro sutil. La gracia recibida puede transformarse en envidia o juicio hacia quienes regresan después de haber fracasado. Muchos cristianos, aferrados a sus obras, miran con rigidez al hermano que siente necesitados de perdón. ¿Eres tú ese hijo mayor que exige justicia y olvida la misericordia? Reflexiona. La gracia no equivale a permisividad ni descuido moral. Es la fuerza que impulsa a amar incluso cuando la ley solo ordena condenar, como miembros de un mismo cuerpo. Nuestra responsabilidad es extender el mismo abrazo que nos ofrecieron a nosotros. 3 aplicaciones prácticas para abrazar la gracia. Reconoce tu condición de necesidad. No esperes a estar tocando fondo para volver a los brazos del Padre. Cultiva un corazón humilde que acepte ayuda divina en cada momento. Practica la hospitalidad espiritual. Cuando veas a alguien herido o en desbandada emocional, conviértete en el mensajero de la gracia. Un gesto de cariño, una palabra de ánimo o un acto de servicio pueden ser el abrazo que Dios usa para restaurar. Persevera en la fiesta del perdón. Celebra cada paso de crecimiento en tu vida y en la de tus hermanos. La culpa no tiene lugar donde la gracia reina. Libera tu mente de reproches y tu boca de murmuraciones. Conexión con tu historia personal. Detente un instante y visualiza la alegría del Padre al ver a su hijo pródigo. Siente esa calidez en tu propia carne, porque ese abrazo no está reservado a un personaje de hace 2000 años, sino que es tan real hoy como entonces.
Piensa en una ocasión en la que renunciaste a tu orgullo y te acercaste a Dios con un simple Señor, necesito tu misericordia, que cambió después. ¿Cómo transformó aquella petición tu realidad cotidiana? Tal vez recibiste sanidad interior o una nueva dirección para tu trabajo o paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la ansiedad. Ese testimonio personal es prueba viva de que la gracia no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que renueva nuestra identidad. Amplía nuestra visión y convierte el dolor en cantos de victoria, la transición al próximo encuentro. Mientras bajamos el telón de este segundo bloque, ten presente la imagen del hijo que, tronchado por los errores, vuelve a descubrir su lugar de honor. Mañana profundizaremos en cómo esa misma gracia nos capacita para perdonar a quienes nos han herido, liberando cadenas que a veces cargamos por años. Pero hoy, antes de concluir, permite que el rostro del Padre amoroso se grabe en tu memoria. Déjate envolver de nuevo por su ternura y repite en tu interior: aquí estoy, vengo sin excusas, dispuesto a habitar bajo su techo. Que esa confesión sea la llave que abra los cerrojos de tu corazón y anuncie el inicio de una vida redimida. La restauración de Pedro junto al lago de Galilea. La gracia que reafirma tu llamado. En la orilla del mar de Galilea, después de una noche de pesca infructuosa, Pedro y sus compañeros enfrentaban la rutina y el desaliento. Habían visto a Jesús hacer milagros y predicar sobre el reino de Dios, pero aquella madrugada su barca volvió vacía al amanecer. Una voz les preguntó: ¿tienen algo de comer? Juan 21:5. Fue entonces cuando Jesús, a la distancia, les indicó dónde lanzar la red. Al hacerlo, recogieron 153 peces. Una pesca sobrenatural que simbolizaba el poder restaurador de su maestro, reconocimiento de la falla, el peso de la traición. Pedro había negado a Jesús 3 veces la noche anterior. Juan 18 y Queens 18,2527. Su corazón estaba quebrantado entre la culpa y el miedo de no ser digno del llamado que otrora había aceptado con valentía. Quizá tú cargas culpas del pasado, un momento de debilidad, una palabra hiriente, una promesa rota. Esa conciencia de nuestra propia fragilidad puede mantenernos alejados de la gracia. Sin embargo, en esa mañana junto al lago, Jesús no lo reprocha. En lugar de eso, lo espera con misericordia. El banquete de la gracia, un gesto sencillo con significado eterno. Cuando los discípulos llevaron el pescado a la orilla, Jesús los invitó a desayunar con él, pan asado y pescado. Juan 21:9-10. No se trataba solo de satisfacer el hambre física, sino de restaurar vínculos rotos. Imagínate compartiendo mesa con quien pudo haberte rechazado y en cambio te ofrece pan caliente y una mirada de amor incondicional. Esa intimidad del desayuno revela que la gracia es personal. Se sirve en plato hondo y se comparte en comunión. 3 preguntas que curan el alma. Jesús dirigió 3 veces la misma pregunta a Pedro: ¿me amas? Juan 21 y Queens 17. No era para reprochar su negación, sino para reafirmar su llamado. Cada respuesta afirmativa fue correspondida con un mandato: apacienta mis ovejas. En tu vida, la gracia se repite hasta que tu corazón responda con sinceridad. Primera pregunta: ¿me amas más que tus proyectos? Segunda pregunta: ¿te apena definirme como Señor de tu camino? Tercera pregunta: ¿estás dispuesto a seguirme incluso cuando no comprendas la ruta? Cada respuesta te devuelve a tu propósito original: pastorear tu propia fe y cuidar de aquellos a quienes Dios te confía. Restauración como reestructuración de la identidad. Pedro pasó de negadora, pastor del rebaño. La gracia no solo perdona, sino que reconstruye la visión que tienes de ti mismo. Tal vez hoy te ves como un fracaso profesional, un padre o madre ausente, un creyente tibio. La voz de Jesús, repitiendo: sígueme, renueva tus fuerzas y redefine tu misión. No importa cuán lejos creas haber llegado de tus sueños. Él siempre extiende la invitación: ven y camina de nuevo a mi lado. 3 aplicaciones prácticas para tu vida diaria. Reconoce tus negaciones. Escribe en un papel aquellas ocasiones en que fallaste.
cumplir tu palabra o tu fe. Entrégaselas a Jesús en oración, confiando en que Él no se cansa de escucharte. Responde con acción, después de confesar tus dudas y miedos, obedece un pequeño paso de fe. ¿Será orar con un hermano? ¿Compartir tu testimonio? Perdonar a quien te hizo daño. Cultiva la mesa del encuentro, reserva cada día un momento para desayunar con Jesús leyendo un pasaje de la Biblia y escuchando en silencio su voz. Allí encontrarás las respuestas que tu corazón necesita. Conexión con tu propia historia de tanto un instante. Piensa en una ocasión en la que el peso de tu culpa te hizo alejarte de la palabra. ¿Cómo reaccionaste? Ahora imagina a Jesús, esperándote, no con reproches, sino con un plato listo y preguntas que renuevan tu alma. Visualiza esa escena, el calor del fuego, el aroma del pan, la voz que te repite cuán amado eres. Ese es el poder de la gracia restauradora. Convertir un momento de vergüenza en un nuevo comienzo del puente hacia el próximo encuentro al concluir este tercer bloque. Recuerda que la gracia que te redime también te envía de regreso al mundo. Con un propósito claro, ser pastor de esperanzas, mensajero de perdón y constructor de puentes donde existían muros. Mañana profundizaremos en cómo esa misma gracia te capacita para perdonar a quienes te hirieron, liberando el poder sanador de tu propio corazón. Mientras tanto, guarda en tu mente la imagen de Pedro desayunando junto al Maestro y repite internamente: Señor, te amo. Enséñame a pastorear con tu fuerza la mujer sorprendida en adulterio, la gracia que no condena, al igual que en la orilla del mar de Galilea, donde Jesús restauró el llamado de Pedro. Nos trasladamos ahora al atrio del templo, donde la carga del juicio humano y el peso del pecado se estrellan contra la misericordia divina. Allí, bajo la mirada inquisidora de escribas y fariseos, una mujer hallada en adulterio fue arrastrada ante Jesús para ser condenada según la ley. Sin embargo, lo que sucedió rompió esquemas en medio del espectáculo de la vergüenza pública. La gracia de Dios emergió como un manto protector, mostrando que su amor incondicional puede eclipsar cualquier acusación. Imagina sus manos temblorosas agarrando el mármol frío del atrio. Consciente de que la multitud exigía su muerte, los acusadores, portando piedras pulidas, representaban el furor de una ley inflexa. Acusaban sin compasión, dispuestos a arrojar la primera piedra. Pero Jesús, con la calma de quien conoce el corazón humano, se inclinó y comenzó a escribir en el polvo. ¿Qué palabras garabateó con aquel bastón improvisado? Nadie lo sabe con certeza. Quizá dibujó nombres, quizá apuntó pecados ocultos. Lo cierto es que su gesto lanzó un enigma que paralizó la furia y dejó ver su intención. No vino a destruir, sino a dar vida. Cuando Jesús se incorporó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, Juan 8:7, la atmósfera cambió. No era un reproche hiriente, sino una verdad liberadora. Al escuchar su voz, cada acusador recordó sus propias fallas, la mentira que ocultó, la envidia que albergó, la dureza con sus prójimos. Uno a uno, como hojas secas arrastradas por el viento, las piedras rodaron hasta el suelo. Aquella escena retrata la gracia que no anula la ley, pero sí subvierte el juicio injusto y abre espacio para el arrepentimiento y la restauración. Su siguiente palabra, dirigida a la mujer, resuena aún en nuestros corazones: ni yo te condeno, vete. Y no peques más. Juan 8:11. No añadió reproches, ni la amonestó con largas reprimendas. Liberó sus manos para que no cargara más culpa y le ofreció un camino nuevo, el de la libertad responsable. Esta dicotomía no condena, pero sí llamado a la santidad, es la esencia misma de la gracia restauradora. No un cheque en blanco para la permisividad, sino una invitación a vivir en la dignidad de ser perdonados. ¿Qué significa para ti este encuentro? Primero, la gracia te defiende cuando otros te acusan. Tal vez hoy enfrentas críticas tanto en tu familia como en tu trabajo, incluso en la propia congregación. Los juicios ajenos amenazan tu ánimo y erosionan tu autoestima. La historia de la mujer adúltera te enseña que Jesús alza la voz por ti, señalando la hipocresía.
desarmando la violencia del reproche y dándote un aliento que ninguna acusación puede extinguir. Segundo, la gracia te desafía a no regresar al mismo pecado. La invitación "no peques más" no es una carga insostenible, sino un empoderamiento para andar con paso firme. Quien ha recibido perdón abundante descubre que el poder para vencer la tentación no es su propia fuerza, sino la presencia viva de Cristo en su interior. Cada vez que resistes el impulso de volver a caer, celebras una victoria de la gracia sobre tus impulsos humanos. Tercero, la gracia renueva tus palabras y tus acciones hacia los demás. Después de ver a Jesús en esa escena, la mujer no volvió a ser la víctima de las murmuraciones. Su testimonio, aunque apenas bosquejado en el Evangelio, revela un corazón transformado que pasó de ocultarse al bullicio a caminar sin miedo, testificando que el Señor la había perdonado. Tú también puedes ser embajador de esta misma compasión. Tu manera de hablar, tu silencio en el momento justo y tu gesto de acompañamiento pueden ser el medio por el cual otros experimenten la gracia de Dios. Aplicaciones prácticas para dejar que esta gracia fluya en tu vida. Reconoce tus juicios internos. Cuando te sorprendas criticando a otro, haz un acto de humildad y recuerda tus propias faltas. Deja caer la piedra del reproche y extiende la mano para ayudar. Camina en conciencia de perdón. Repite diariamente la declaración "ni yo te condeno" frente al espejo. Permite que tu lenguaje y tu autoestima se alineen con la verdad de que ya no estás bajo culpa. Sé portador de restauración. Ofrece un gesto concreto esta semana a alguien que sufra acusaciones o aislamiento. Una llamada, un mensaje de ánimo o una visita pueden ser la piedra angular de su liberación. Reflexiona ahora en qué áreas de tu vida sientes el peso del juicio humano. Tal vez en tus decisiones pasadas, en tu situación económica o en una relación rota. Visualiza a Jesús inclinándose frente a ti, escribiendo en el polvo de tus inseguridades y luego levantándose para pronunciar la palabra que cambia tu destino. Permite que su gracia te cubra y te impulse a mirar hacia adelante con la determinación de vivir libre. Esta historia no concluye en un patio antiguo, se despliega cada día cuando alguien como tú descubre el regalo de no ser condenado. En el próximo bloque profundizaremos en cómo el apóstol Pablo, antes perseguidor de la Iglesia, recibió la misma gracia que transformó su misión y su identidad en el camino a Damasco. Observe cómo Dios hace nuevas todas las cosas. Incluso en los corazones más endurecidos, la conversión de Saulo en el camino a Damasco, la gracia que redirige tu misión, en la cúspide de su fervor religioso, Saulo de Tarso era el instrumento perfecto para perseguir a la iglesia naciente. Armado de cartas de autoridad y dispuesto a erradicar a los seguidores de Cristo, recorrió ciudades y sinagogas con celo implacable. Sin embargo, en un instante decisivo, aquel perseguidor se convirtió en el predicador más influyente del Evangelio. Todo ocurrió cuando, en el desierto polvoriento que separa Jerusalén de Damasco, una luz del cielo lo deslumbró y una voz resonó: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?". Hechos las 9:4, de enemigo a apóstol, la soberanía de la gracia. Saulo no merecía perdón. Sus manos portaban el peso de las cadenas y su conciencia el clamor de las piedras arrojadas contra Esteban. Sin embargo, la gracia divina lo alcanzó en el preciso momento en que él creyó tener el control absoluto de su misión. La luz cegadora simboliza el poder de una gracia que no solo borra el pasado, sino que redefine el futuro. Aquella voz no reprochó con acusaciones, sino que, igual que el hijo pródigo y la adúltera, ofreció un nuevo nombre, Pablo, pequeño o humilde, para recordarle que su grandeza vendría del Señor y no de su propia fuerza. El choque, que desmantela estructuras internas, caído en tierra. Durante 3 días, Saulo permaneció sin comer ni beber, inmerso en el silencio y la introspección forzada. En esa inmovilidad se reproduce la condición de muchos creyentes que, agobiados por el cansancio espiritual, no pueden avanzar ni retroceder. En ese túmbate y espera, Dios obra interiormente, desarticula la lógica humana, desmonta orgullos y abre grietas en quien se sentía firme.
Cuando la gracia toca a la puerta de tu vida, no siempre es con palmas y cantos. A veces llega con un momento de quiebre que exige entregar todo el control para escuchar su voz. 3 lecciones que brotan. De la experiencia de Saulo, la gracia prioriza el llamado sobre el historial. A pesar de su pasado violento, Dios lo eligió como embajador del Evangelio. Cualquier fracaso o error queda relegado cuando Él quiere usarnos. La verdadera visión nace de la ceguera hasta que no reconoces tu incapacidad. No dependes verdaderamente del Maestro. Pablo recobró la vista solo después de beber agua y ser ungido por Ananías. Hechos las 9:18, simbolizando la claridad espiritual que brota de la obediencia humilde. El ministerio fructifica en obediencia inmediata, sin titubear. Pablo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco que Jesús es el Hijo de Dios. La gracia, una vez recibida, impulsa a la acción, no a la parálisis. Reconstrucción de la misión personal como Pablo. Tú puedes haber concebido tu vida alrededor de metas, de normas o de una ética estricta que te aleja del gozo de la gracia. Dios te invita a cambiar la dirección de tu brújula interior, pasar de hacer a ser, de cumplir a amar. Cada llamado que Dios te confía sucede sobre el escenario de tu historia personal. Quizá tu arena de Damasco es tu trabajo, tu hogar o esa relación que considerabas perdida. Cuando la gracia te encuentre allí, redirigirá tu energía para un propósito más alto. 3 aplicaciones prácticas para abrazar esta gracia redentora. Identifica tu ceguera espiritual. Pregúntate cuáles convicciones rígidas o miedos te impiden depender de Dios y ora por un encuentro que desmonte esas barreras. Recupera la obediencia cotidiana. Proponte responder con un sí inmediato a la voz de Dios en tu Biblia, en un consejo piadoso o en una impresión en tu corazón, aunque no veas todavía el resultado. Mantén encendida la visión misionera. Recuerda que una vez redimidos, todos somos embajadores de su gracia. Piensa en una persona de tu entorno que aún te persigue con reproches o dudas. Ora por ella y comparte el testimonio de tu encuentro con Cristo. Conexión con tu testimonio personal. Ahora detente y repasa tu historia. ¿En qué momento sentiste que tu vida tomaba un rumbo declarado, pero vacío de paz? Quizá no fue un encuentro espectacular, sino un instante de cansancio, un fracaso laboral o el dolor de una pérdida. Ese puede ser tu camino a Damasco, el escenario donde Dios quiere revelarse. Visualiza su luz disipando tus justificaciones y su voz llamándote por tu nombre. Deja que ese momento inspire tu transformación y tu nueva misión. Vivir para aquel que te amó primero. Puente hacia el próximo bloque. Hemos visto cómo la gracia redirige el curso de la historia de Pablo, un hombre que pasó de perseguir a la iglesia a edificarla con pasión. Mañana profundizaremos en el testimonio de Job, quien, en medio de su sufrimiento, descubrió que la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias. Prepara tu corazón para ver cómo la gracia sigue obrando cuando atraviesas las pruebas más duras. El testimonio de Job, la fidelidad que florece en el desierto del dolor. Job vivía en la tierra de Uz como un hombre próspero, respetado y justo. Poseía ganado, siervos y una familia numerosa, y su devoción a Dios era ejemplar. Sin embargo, en un instante perdió todo: sus rebaños, sus sirvientes e incluso la vida de sus hijos. Más tarde, el propio cuerpo de Job fue presa de llagas dolorosas y su mujer le instó a maldecir a Dios y morir. Job las 2:9. Aquel era un desierto infinito, una oscuridad tan densa que hasta la paciencia parecía agotarse. La prueba que desgarra la comodidad del corazón cuando la tragedia asalta nuestro refugio, sea la muerte de un ser querido, una enfermedad o la ruina económica. Nos sentimos expuestos como recién nacidos, indefensos ante el viento gélido del sufrimiento. Job, al ver llegar las noticias de cada desastre, cayó al suelo y se rascó las vestiduras. Job la 1:20. Su reacción revela nuestra primera reacción humana. Abrimos grietas en nuestra propia alma, clamando por respuestas y aferrándonos al Dios al que servimos. El reto de la teología del dolor, preguntando al cielo mientras Job gime bajo llagas pestilentes. Sus amigos llegan con buenas intenciones, pero con argumentos teológicos rígidos. Si sufres,
Debe haber pecado oculto. Esta teología simplista no solo hiere, sino que constriñe la gracia a un contrato de obras. Sin embargo, la Escritura muestra un Dios que trasciende nuestras categorías. No castigó a Job por un pecado secreto, sino que permitió la prueba para manifestar una fidelidad más profunda. La voz de Job, del lamento a la esperanza, las palabras de Job oscilan entre el reproche y la entrega. Oh, si mis dolores se pesaran y se pusieran en la balanza mis angustias. Job las 6 y 2, hasta yo sé que mi Redentor vive. Job las 19 y 25. Aquí descubrimos una verdad transformadora. La gracia restauradora no silencia el grito del alma, sino que sostiene la voz quebrantada y la lleva a confesar la esperanza en medio de la tormenta. El deslumbramiento en el torbellino, Dios habla. Donde nadie lo esperaba, cuando los amigos terminan, Dios mismo irrumpe con un discurso que no responde nuestras preguntas más apremiantes, sino que muestra su soberanía sobre la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38 minutos y 4 segundos. Este encuentro nos recuerda que la gracia auténtica no se agota en explicaciones fáciles, sino que se cimenta en la certeza de que el Dios que sufre con nosotros es infinitamente sabio y bueno. La restauración doble del vacío a la abundancia. Al final del relato, Dios reprende a los amigos de Job y restaura el doble de lo que perdió. Job 42 minutos y 10 segundos. Esa restitución no solo repone posesiones, sino que recrea la intimidad rota, ennoblece la fe y oxigena el sentido de la existencia. La gracia que restaura no se conforma con devolver lo perdido. Multiplica la bondad más allá de nuestro cálculo, abriendo caminos de gratitud y servicio renovados. 3 aplicaciones prácticas para florecer en tu propio desierto. Permítete clamar a Dios con sinceridad. Tus lamentos no anulan tu fe, sino que la profundizan cuando te saben escuchado. Huye de teologías rígidas que atan el sufrimiento a la culpa automática. Abraza la libertad de sabernos sostenidos por un Dios compasivo. Cultiva la memoria de tu Redentor vivo cada vez que tu alma desfallezca. Recita su nombre y confía en que Él traiga un amanecer después de la noche más oscura. Conexión con tu historia personal de un momento. ¿Reconoces en tu vida alguna tierra de Uz? Tal vez fue el diagnóstico médico que te estremeció, la pérdida de empleo que quebrantó la paz o la traición inesperada. Entonces, ¿qué voz inundó tu corazón? ¿La de la culpa, la de la ira o la de la esperanza? Imagina al Dios que habló desde el torbellino acercándose a ti, no para darte respuestas cómodas, sino para recordarte su poder, su belleza y su promesa de restauración. Puente al siguiente bloque. Así como Job vio su mundo recomponerse bajo el soplo de la gracia divina, mañana exploraremos la historia de José, vendido por sus hermanos y condenado al olvido en una prisión extranjera, solo para convertirse después en el canal de bendición que salvó naciones. Prepárate para descubrir cómo la gracia que restaura puede alzar a los humildes y reescribir un destino que parecía inhóspito. José, del pozo al palacio, la gracia que alza a los humildes. En el corazón del valle de Hebrón, 12 hermanos conspiraron contra José, su hermano menor, llenos de celos por los sueños que él compartía. Lo arrastraron a un pozo seco, pensarían que su historia terminaba ahí. Pero en aquel abismo, la gracia de Dios comenzó a trazar otro destino, convertir a un esclavo marginado en gobernador de Egipto, salvador de naciones y portador de esperanza cuando el hambre amenazaba con extinguir todo vestigio de vida, traición y caída. El pozo de desesperanza. Cuando sus hermanos lo arrojaron al pozo, José sintió el eco de sus propias ilusiones quebrarse contra la roca. Tal vez tú también has conocido traiciones inesperadas, un amigo que te dio la espalda, un socio que te abandonó o un familiar que te juzgó sin piedad. En ese instante, el suelo se convierte en pared, el horizonte en un muro infranqueable y las promesas en acuarelas borradas por la angustia. José llevaba túnica de colores, símbolo de favor paterno. Cuando se la arrancaron, aprendió que las señales visibles de bendición pueden desaparecer, pero la gracia permanece oculta.
agazapada para elevar al humilde en el momento oportuno, integridad. En la adversidad, el carácter forjado por la gracia llevado a Egipto como esclavo, José sirvió en la casa de Potifar, un oficial del faraón. Allí enfrentó falsas acusaciones, la injusticia de una calumnia y la pasión traicionera de la esposa de Potifar. Aún así, mantuvo su integridad. Aunque privado de libertad en una oscura cárcel, no permitió que el entorno definiera su identidad. Este rasgo ser cuando la gracia no se limita a liberar, sino que moldea tu carácter, te hace firme cuando el viento sopla con furia. Coherente cuando impera la corrupción y luminoso cuando reina la sombra. El don de interpretar sueños. Un regalo para otros en la prisión, José halló compañeros abatidos, el copero y el panadero del rey. A ellos les reveló el significado de sus sueños. Con una mezcla de humildad y confianza en Dios, sin mí lo que has de interpretar. Dios lo revelará. Génesis 40 minutos y 8 segundos. La gracia restauradora no solo te rescata, sino que te capacita para servir. Tu experiencia de quebranto se convierte en percha para la palabra de aliento que Dios susurra al oído del hermano. Cada vez que usas tu sensibilidad para decodificar las señales divinas en la vida de otros, permites que la gracia fluya a través de ti. Exaltación inesperada, del calabozo al palacio, 2 años después. El faraón tuvo sueños que ningún consejero podía interpretar. Entonces el copero recordó a José. De la noche a la mañana, aquel hombre anónimo vistió lino fino. Recibió autoridad sobre toda la región y dirigió un plan de salvación para Egipto y Palestina en plena hambruna. Esta escena manifiesta que la gracia obra a puerta cerrada y se revela cuando llega el momento justo. Tus temporadas de silencio, de oración oculta y de servicio ignorado pueden ser el taller donde Dios prepara tu mayor testimonio. La reconciliación que restaura familias ante el hambre. Sus hermanos llegaron a Egipto sin reconocerlo. José no buscó venganza. En lugar de ello, probó sus corazones, habló con misericordia y reveló su identidad derramando lágrimas de perdón. Los abrazó como a hijos y los invitó a su mesa. La gracia restauradora no ignora el daño, pero lo sana desde adentro. Recomponiendo vínculos rotos y convirtiendo antiguos enemigos en colaboradores de la misma misión. 3 aplicaciones prácticas. Para tu vida diaria, acepta tu temporada en el pozo, no detestas tu dolor. Permite que la gracia te transforme en alguien capaz de elevar a otros cuando emergas. Cultiva la fidelidad en dimensiones pequeñas, atiende con excelencia tu trabajo, tu familia o tu iglesia local. Sabiendo que cada acto de servicio es un ladrillo. En la construcción de tu llamada mayor, busca oportunidades de interpretar sueños, ora con fe por las personas de tu entorno. Escucha sus anhelos y comparte palabra de ánimo basada en la Escritura, siendo instrumento de dirección divina. Conexión con tu historia personal. Reflexiona ahora en qué pozo te encuentras hoy. Quizá no sea un calabozo físico, sino una situación de desempleo, un duelo que aún no cierra o una decepción amorosa que te dejó sin abrigo. Visualiza a José en aquel lugar oscuro. Sin perder la mirada en el horizonte de Dios, él supo que cada temporada servía a un propósito mayor. ¿Podrías tú también creer que tu sufrimiento puede transformarse en una plataforma de gracia, dignidad y servicio? Puente al siguiente bloque. Al cerrar este 7º bloque, atesora la verdad de que la gracia restaura no según tus méritos, sino según el corazón que permanece humilde y fiel. Mañana abordaremos la vida de Daniel en el foso de los leones, un hombre que, en medio de la persecución, descubrió que la gracia no solo restaura, sino que protege con un poder sobrenatural. Prepárate para contemplar cómo Dios guarda a quienes confían en Él frente a las fieras de la adversidad. Daniel en el foso de los leones, la gracia que protege frente a las fieras, en la ciudad de Babilonia. Bajo el reinado de Darío, el joven Daniel se había ganado el favor de Dios y de los hombres gracias a su sabiduría y fidelidad. Daniel 6:3. Sin embargo, ese mismo celo que lo elevó ante los gobernantes provocó la envidia de oficiales corruptos dispuestos a derribarlo con artimañas políticas. A través de un edicto sellado, prohibieron a cualquier súbdito orar a Dios durante
30 días, so pena de ser arrojado a un foso de leones hambrientos. Conscientes de su destino, Daniel no renegó de su devoción. Cada mañana se arrodillaba junto a su ventana, abría su libro de oraciones y, con el rostro vuelto hacia Jerusalén, elevaba su clamor a su Señor, la decisión que expone la vida en medio de la corte agitada. Daniel pudo haberse ocultado, adaptar su fe e incluso derramar lágrimas de arrepentimiento para salvar su pellejo. Muchos habrían cedido ante la presión de palacio, alegando diferencias culturales o el temor al castigo. No así Daniel. Su gracia no era un recurso circunstancial, sino un manantial interior que lo impulsaba a honrar al Dios vivo con cada acto. Esa determinación revela la fuerza de una vida edificada sobre la roca de la gracia, no sobre arena movediza de conveniencias. Cuando la voz del decreto resonó en la ciudad, Daniel ya había decidido que obedecería a aquel que trasciende decretos humanos. El foso que define la fe al amanecer, los acusadores lo arrastraron con cadenas hasta el foso. La seguridad de los leones y el hedor a muerte contrastaban con la serenidad de Daniel, cuya oración no cesaba. Los leones rugían con furia, pero la escritura relata que ninguna herida le fue hallada porque había confiado en su Dios. Daniel 6:23. Esa escena no es solo un espectáculo de poder, sino la prueba contundente de que la gracia divina custodia a quien la recibe. El león, símbolo de peligro implacable, se convierte en figura inofensiva cuando el ángel del Señor cierra su boca. 3 dimensiones de la gracia protectora presencia que acompaña. La gracia no evita la caída al foso, pero camina con nosotros en la oscuridad. Daniel no atravesó el miedo solo. Caminó con el Dios que jamás abandona a sus hijos. Poder que disuade al enemigo. El mismo rugido de las fieras quedó enmudecido por la autoridad celestial. Donde el adversario busca aniquilar, la gracia interviene con un escudo invisible, declaración que da testimonio al salir del foso. El rey proclamó que nadie en su reino adoraría otro Dios que el de Daniel. La gracia restauradora no solo nos libra del peligro, sino que testifica públicamente el nombre de quien nos defiende. Aplicaciones prácticas para tu vida cotidiana ahora bajo presión, frente a leyes injustas, situaciones laborales o juicios familiares. Mantén tu hábito de oración como Daniel. Cada rodilla que se dobla refuerza la confianza en la gracia que protege. Visualiza el ángel custodio cuando sientas que leones acechan, sea enfermedad, crisis financiera o conflictos emocionales. Recuerda que el mismo Dios que cerró bocas feroces cuida de ti. Testifica con valor. Tras experimentar liberación, comparte tu historia sin reservas. Tu testimonio hermoso persuadirá a otros de la fidelidad divina y multiplicará la gracia en tu generación. Conexión con tu propia experiencia de Itanti trae a tu mente un momento de temor extremo. Una entrevista decisiva, noticias médicas alarmantes o una traición inesperada. ¿Cómo reaccionaste? ¿Buscaste soluciones propias o volviste tus ojos a Dios? Imagina a Daniel en el foso, sus labios moviéndose en oración, su corazón confiado en quien gobierna las estrellas. Ese Dios es el mismo que te observa hoy. Sus alas no se han replegado ni un instante. Reflexión teológica, la gracia y la soberanía. La historia de Daniel muestra que la gracia no anula la soberanía divina ni libra al creyente de todo conflicto. Más bien, nos introduce en un diseño donde Dios permite la prueba para revelar su poder y su nombre en el mundo. El foso no fue el punto final, sino el escenario donde la gloria del Altísimo resplandeció y transformó la conciencia del Rey. Así en tu vida, las situaciones más agrestes pueden convertirse en plataforma para manifestar la gracia que guarda, impulsa y proclama el reino de Dios. Transición al siguiente bloque. Mientras guardas esta verdad en tu corazón, que la gracia que protege es real, incluso en el foso más oscuro, mañana meditaremos en la obediencia de Abraham al sacrificar a Isaac, la gracia que capacita a ofrecer lo más amado y obtiene promesas eternas. Prepárate para escuchar como un padre y su hijo, guiados por la misma gracia que sostuvo a Daniel, descubren que en el altar de la fe florecen las bendiciones que cambian generaciones.
la obediencia de Abraham al sacrificar a Isaac. La gracia que capacita a ofrecer lo más amado y asegura promesas eternas. En el capítulo 22 de Génesis encontramos a Abraham en el más alto pináculo de la fe, al mismo tiempo en el valle más profundo de la obediencia. Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria, ofrécelo allí en holocausto. Génesis las 22:2. Imagina la tensión de ese momento, el corazón de Abraham latiendo al ritmo de una promesa que se le había revelado décadas antes, y al mismo tiempo quebrantado por la solicitud divina de entregar al mismo hijo que era la garantía de todo su futuro. El llamado divino, una prueba suprema, la invitación de Dios, no pide lo que nos sobra, sino aquello que amamos con el alma. Abraham había aguardado la promesa de un hijo durante años. Había rodado por el suelo en oración, había visto nacer al niño contra todo pronóstico. Ahora, el altar de Moria se alzaba como un escenario donde la fe y el dolor se entrelazan. No es casualidad que la palabra hebrea para prueba, hebreon nun hebreon yod hebreon samech hebreon yod hebreon man hebreon nun, NISDS al YON también contenga la idea de exponer al fuego la prueba de Abraham. No era un mero examen teórico, sino un crisol que fundiría su confianza en la fidelidad de Dios. El camino de entrega, Isaac, la leña y el silencio de Dios al amanecer. Abraham se puso en marcha con Isaac y 2 siervos, llevando la leña sobre el hombro de su hijo. Génesis 22:6. En ese ascenso cruel, Isaac preguntó: «Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió con voz firme: «Dios proveerá el cordero para el holocausto». Vi 7-8. La gracia opera en el silencio de Dios. En el trayecto, la voz divina cayó, no por ausencia, sino para amplificar la fe en quien camina sin certezas visibles. Cada paso sobre la roca de Moria era un acto de adoración, llevar la carga, confiar sin prueba y avanzar aún sin comprender el final. 3 lecciones que brotan del altar. Fe arraigada en la promesa. Abraham recordó la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Tú puedes aferrarte a las promesas divinas cuando los cielos parezcan cerrados en los sueños desvanecidos. Obediencia al costo del sacrificio. La obediencia genuina no retiene nada. No se reserva parte de la vida para su propio beneficio. Cuando entregamos a Dios lo que más amamos, talento, tiempo, relaciones, demostramos que nuestro afecto principal está en Él. Provisión que desborda el altar, justo cuando la hoja alzaba vuelo. El ángel detuvo la mano de Abraham y apareció un carnero atrapado en un zarzal. Vi 11:13. La gracia no solo llega a tiempo, sino que provee de manera creativa en el mismo lugar de prueba. De la rama espinosa brotó el sustento para el sacrificio y el testimonio de que Dios es quien provee siempre. Reconstrucción de la misión personal. Quizá has soñado con propósitos grandes, formar una familia, liderar un ministerio, consolidar un proyecto. Pero la voz de Dios puede llegar pidiendo que sacrifiques tus anhelos para confiar por completo. La obediencia en el altar no es la renuncia definitiva, sino el paso necesario para ver cómo Dios redefine tu misión. Lo que dejas atrás se convierte en espacio para lo que Él va a hacer. Abraham aprendió que el camino del sí conduce a una tierra de bendición donde tu legado trasciende generaciones. 3 aplicaciones prácticas para tu vida diaria. Identifica tu Isaac, aquello que valoras por encima de todo y que, al entregarlo al Señor, simboliza tu dependencia total. Puede ser tu carrera, un sueño postergado o una relación preciada. Camina en obediencia sin demora. Cuando recibas una impresión en tu espíritu o un consejo bíblico, no titubees. Como Abraham, sube de inmediato al altar interior de la fe, sabiendo que la gracia te sostendrá. Confiesa la provisión divina delante de cada desafío. Repite con cada latido de tu corazón: Dios proveerá, y deja que esa declaración rompa la atmósfera de incertidumbre en tu vida. Conexión con tu propia historia. Detente un momento y rememora un instante en que sentiste el llamado de Dios y el temor de perderlo todo. Tal vez fue un paso de fe en tu matrimonio, un cambio de ciudad, renunciar a un empleo seguro o invertir los pocos recursos que tenías.
¿Qué sucedió después? ¿Tuviste un testimonio de provisión, de crecimiento espiritual, de puertas abiertas? Permite que esa memoria nutra tu valentía de hoy y de testimonio de que el mismo Dios que probó a Abraham no te abandonará en tu moria personal. Puente al próximo bloque. Al cerrar este 9º bloque, atesora que la gracia no te libra del altar, sino que camina contigo sobre la piedra y te da el carnero en medio de las espinas. Mañana nos acercaremos al valle de Ela, donde David, un joven aparentemente insignificante, enfrentó al gigante Goliat con una fe que rompe esquemas. Prepárate para descubrir cómo la gracia que restaura capacita a los humildes para vencer gigantes que parecen invencibles. Felicidades. Has llegado al final de este viaje en busca de la gracia que restaura. Muy pocos se asoman hasta este último instante, porque aquí reside el verdadero tesoro, un corazón sellado por la misericordia de Dios y encendido por la esperanza de su amor. Quiero que sientas en lo más hondo lo valioso que eres al haber permanecido hasta ahora, demostrando un hambre insaciable de verdad divina y un compromiso que trasciende lo superficial. Hoy quiero que comentes la frase corazón restaurado en gracia como señal de que no solo escuchaste, sino que recibiste cada revelación. Déjala escrita abajo para que sepa quiénes son los elegidos que han respondido al llamado de Dios hasta el final de esta narración. Al declarar esas palabras, sellas tu pacto de compromiso con el Señor y te alzas como testigo vivo de su poder transformador. Comparte este video con alguien que necesite desesperadamente oír estas palabras de esperanza. Al hacerlo, siembras semillas de fe en tierras que aún yacen áridas. Cada vez que pulsas compartir, eres un sembrador en el campo de Dios, llevando su semilla donde nadie más puede llegar. No subestimes esta acción, una luz compartida en la oscuridad puede ser el faro que conduzca a un perdido de vuelta al corazón del Padre. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo. Suscribirte no es un simple clic, es hundir raíces profundas en un suelo fértil de enseñanzas bíblicas y comunidad espiritual. Imagínalo como plantar un árbol en tu alma que dará sombra, de consuelo y fruto de renovación día tras día. Dejar de suscribirte es como abandonar una fuente de agua viva. No permitas que tu sed espiritual quede sin sustento. Si no te has suscrito, te confieso que desearía que lo hicieras. ¿Cómo? ¿Podrías negarte a formar parte de esta familia que reza por ti, que sufre y celebra tus victorias junto a ti? No basta con mirar, ser suscriptor te convierte en miembro activo de un rebaño de creyentes que se nutre en comunidad y se fortalece en unidad. Sentirás el orgullo de pertenecer a algo más grande que tú mismo. Y si ya eres suscriptor, celebra esa decisión. Eres como un faro erguido en la costa, cuya luz guía a cientos de navegantes extraviados. Enorgullécete de saber que, gracias a tu fidelidad, nuevas personas llegan cada día a escuchar la voz de Dios a través de este canal. Tu sencillez al suscribirte es la palanca que mueve corazones hacia el reino. No cierres este video aún. En nuestra biblioteca espiritual encontrarás otros estudios que mantendrán tu llama encendida, testimonios de vida, reflexiones profundas y enseñanzas bíblicas para cada etapa de tu fe. Al seguir viendo, tu llama interna no solo arderá, se convertirá en antorcha que alumbre tu camino y el de quienes te rodean ahora. Te invito a quedarte unos minutos en silencio. Deja que la música de este video inunde tu espíritu y experimenta la paz que solo proviene de Dios. Aprovecha para dedicarle al Señor palabras de alabanza y gratitud por este día, por cada respiro y por cada oportunidad de renacer en su gracia. Que tu voz, aunque callada, sea un susurro de amor al Creador. No pausees el video hasta que termine. Cada segundo de esta conexión es un hilo que se teje entre tu corazón y el uno que nunca te abandona. Rompe la tendencia de detenerte antes de tiempo y mantente unido a esta sinfonía espiritual. Verás que, al final, tendrás un susurro de Dios grabado en tu alma. Recuerda compartir la palabra. Suscribirte y declarar corazón restaurado en gracia es más que una acción en YouTube. Es un acto de adoración y obediencia que impacta la eternidad. Te aliento a seguir explorando, a no conformarte con migajas cuando Dios te ofrece un banquete.
Permanece fiel. Permanece atento y deja que su gracia siga obrando maravillas en ti. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Gracias por tu tiempo, por tu fe y por tu amor. Nos vemos en el próximo estudio, donde seguiremos descubriendo los secretos que el Espíritu Santo tiene reservados para tu vida. Permanece firme y sigue brillando como hijo amado de Dios.